Distinguidas televidentes, quiero darles la más cordial bienvenida a este programa de Mujeres como Nosotras. Es un gusto para mí poder saludarles. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema de hoy se titula Cómo Dios guió mis pasos. Y mi invitada para hoy es Mirta Pérez de Yalvesanga. Muy bienvenida, Mirta Pérez, hoy en nuestro estudio. Es un gusto para mí poder saludarte aquí también. Y quiero pedir que te presentes para comenzar a nuestras televidentes. Sí, es un gusto poder estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy estoy aquí para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo soy indígena de la etnia Nivacle, yo soy Nivacche. Soy de la comunidad indígena Nivacle Campo Alegre, que está a 30 kilómetros más o menos de la colonia Neuland. Y sí, mis padres están en Campo Alegre, Víctor Pérez y Santa. Ellos están sirviendo en la comunidad. Tengo 2 hermanos que están casados y tienen sus propias familias. Y sí, actualmente estoy trabajando en Yalvesanga como profesora, estoy enseñando inglés y también soy capellana en ese colegio. Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue tu infancia? Sí, yo crecí, bueno, me fui a la escuelita en la Semillita, en Yalvesanga, porque mi papá estaba en el Instituto Bíblico Indígena ahí. Y entonces mi primer contacto intercultural, diría, fue en Yalvesanga. Aprendí el castellano, aprendí muchas cosas en esa escuelita. Y después, en el año 96, regresamos a Campo Alegre. Mi papá terminó su estudio y ahí entonces hice mi escuela hasta el 6º grado. Y sí, mi niñez, digamos que mi mamá siempre estuvo ahí para enseñarnos muchas cosas y por sobre todas las cosas la Biblia. Desde que recuerdo, mi papá ha sido siempre pastor, trabajando en la iglesia, mi mamá también. Así que si yo les pinto una imagen de mi infancia, sería yo al lado de mi mamá, escuchando que ella está leyendo historias bíblicas. Y también me gustaba mucho escuchar la radio, todas las historias bíblicas que había ahí. Y ahí prácticamente yo me formé con la radio, con mi mamá. Y entonces fui también una niña muy, muy tímida, con muchos miedos. No tenía muchos amigos, tenía así compañeros de clase, pero yo no solía salir mucho, me quedaba siempre en casa aprendiendo cosas y también estando con mis padres. ¿Tienes una idea por qué fuiste una niña así, algo temerosa, como dijiste, y cómo llegaste a superar esto? Sí, yo diría que, bueno, los niños, como niña Nivacle, yo he crecido con muchos miedos porque creo que en la cultura, en mi cultura, siempre se trata de proteger a los niños de esa manera, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas alrededor de cada palabra de la abuela que te dice, cuidado, no te vayas ahí, o cuidado, esto va a pasar, o vino este pájaro, o vino este animal, entonces tienes que tener cuidado, y cosas así que me hicieron crecer, digamos, con mucho miedo, porque según entiendo, según observo, es más para protección, pero nosotros crecemos después así con muchos miedos. Y entonces yo lo diría que lo aprendí a superar y sigo en ese proceso de superación a través de la palabra de Dios y reconocer de que Dios es mucho más grande que eso, de que sí hay un mundo espiritual que ataca, que te hace sentir miedo, pero yo siempre digo, hay un Dios mucho más grande que eso. Sí, y entonces
a través de la palabra de Dios yo puedo decir que lo he superado y puedo confrontarlo con más facilidad que antes. Qué bien. Sí. Porque para nuestra sanidad interior es así tan importante ser conscientes de lo que nos influyó o nos causa problemas, sí, y buscar un camino para poder salir, superarlo en proceso así. Así mismo. Sí, ¿cuándo y en cuál ocasión entregaste tu vida a Cristo y cuántos años tuviste entonces? Sí, yo me comprometí, digamos, con Cristo, me entregué a Cristo cuando yo tenía 16 años. Estaba en el segundo año del colegio y hasta entonces, o sea, antes de eso yo sinceramente no quería hacer ese compromiso porque, no sé, crecí en la iglesia y entonces yo dije, bueno, soy cristiana también, mis padres son cristianos. ¿Ya es suficiente? Sí, ya es suficiente. Entonces, nunca vi esa necesidad y también en el colegio muchas veces, siendo adolescentes, los amigos o los compañeros le hinchan a los hijos de los pastores y hay esa presión, ¿verdad? ¿Y eso pasaste también? Sí, también pasé. Y en la comunidad misma, ¿verdad? Que vos sos hija de pastor. Entonces tenés que comportarte de cierta manera y entonces con esa presión yo crecí y yo dije, bueno, con eso, o sea, que mi papá sea pastor, mi mamá líder de mujeres, con eso es suficiente. No quiero ningún compromiso. Pero a los 16 años vino el evangelista Alberto Motesi. Y entonces ahí fui, creo que la última en pasar enfrente, y para mí pasar enfrente yo decía, yo no quiero eso, yo no quiero estar enfrente de las personas porque era una chica tímida. Y entonces fui la última en pasar enfrente y ahí tomé ese compromiso con Dios. En febrero, en el 2006 me bauticé en mi iglesia en Campo Alegre y desde ahí empecé a caminar, a tener ese compromiso con Dios así más personal. ¿Y quién es Dios hoy en día para ti? Para mí Dios es un Padre de amor y también el Dios que me ha creado a mí, que nos ha creado a todos. Y siempre me recuerdo de mi papá, ¿verdad? Mi papá que hasta ahora trabaja y siempre cuida de nosotros, ¿verdad? Y trata de dar lo mejor de sí y siempre muestra su lado, digamos, fuerte y entonces yo le veo a Dios así, a Dios muy amoroso también y que cuida de nosotros, que es mucho más fuerte que cualquier otra situación que nosotros nos enfrentamos. Y entonces eso es para mí Dios ahora, un Dios lleno de amor y que me ama y que me creó a mí. Qué bien. ¿En tu niñez o adolescencia tuviste una visión para tu vida? Sí, siempre me llamó la atención los profesores. Yo estuve en Campo Alegre, hice mi primaria ahí. Y entonces ahí yo dije, bueno, yo creo que podría ser una profesora, ¿verdad? Pero siempre iba cambiando mi rumbo, qué voy a hacer con mi vida, pero sí me gustaba, lo que a mí me gustaba era superarme también a mí misma, ¿verdad? Ver qué hay más allá y qué yo podría lograr con eso. Y entonces ahí yo tenía fui una niña, creo que en la escuela fui la única que hablaba bien castellano, entonces los profesores siempre recurrían a mí. Y ahí entonces yo decía, bueno, yo creo que podría ser profesora, podría estar en la educación. Pero después iba cambiando muchas veces esos sueños o visiones que uno tiene, ¿verdad? Pero es normal también que en la adolescencia uno muchas veces cambia de idea o lo que sea. Así mismo, sí, así es. Pero ¿cómo llegaste entonces a realizar lo que estaba así en tu corazón? Con mucha oración. Siempre pensaba, yo decía, bueno, debe haber algo más que estar aquí dentro de una comunidad. Debe haber algo más. Y yo me acuerdo muy bien que en mi segundo año del colegio, justo en el año donde yo me bauticé, teníamos una profesora que ella siempre nos decía, ustedes son valiosos,
ustedes tienen un valor tan grande en Dios y Dios puede hacer muchas cosas en su vida. Él puede mostrarse a través de sus vidas. Y entonces ahí yo empecé a superar esos miedos que yo tenía también, a hablar en público, a aprender a hablar en radio, a aprender a hablar en televisión y todo eso. Y empecé a ver el valor que había en mí. Y entonces ahí yo creo que Dios fue ayudándome, fue guiándome en los pasos que yo daba. Y yo me acuerdo muy bien que después del colegio tenía ese sueño de estudiar más, de estudiar una carrera y también de conocer otros países. Y yo me acuerdo muy bien que yo me arrodillé esa noche y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero conocer otros países, yo quiero viajar en avión, yo quiero tener mi propia computadora y las condiciones de mis padres no estaban como para comprarme esas cosas, ¿verdad? Pero Dios se mostró, ahí fue donde yo vi que Dios responde a las oraciones. Y ahí fue cuando me salió la beca de Estados Unidos por 6 semanas. Y Dios respondió a mis oraciones, pude viajar en avión. A los 19 años pude comprar para mi computadora. Y Dios me dio lo que yo le había pedido, que para mí eran así cosas imposibles, por más que eran cosas materiales, ¿verdad? Pero Dios me mostró ahí que Él responde a las oraciones. Y Él ese fue el primer paso para que yo pueda cumplir esos sueños que para mí, mirando mi realidad, eran imposibles. Y entonces ahí, yo siempre digo, todo lo que soy ahora se lo debo a Dios. Él me escuchó, Él quiere lo mejor para mí, y no solamente para mí, para muchas personas. Y entonces encontrar ese valor en Dios, confiar en Él, ha sido los pasos que yo tuve que seguir. Y reconocer después de que Él es el que hace, no yo, ¿verdad? No mi propia persona, sino que Dios es quien abrió las puertas y que respondió a esas oraciones de una adolescente que no sabía qué hacer, ¿verdad? Sí. Y Dios se mostró en los detalles más o menos. Así mismo, sí. Hoy en día trabajas con personas de diferentes culturas. ¿Qué significa para ti conocer personas de otras culturas? Y también lo conociste en tus viajes a Estados Unidos, a Canadá también. Sí, a Canadá también. ¿Qué significa eso, conocer personas de otras culturas? Sí, ¿cómo sientes este desafío también de conocerles o estar con ellos? Para mí, convivir con otras culturas es un privilegio muy, muy grande y con muchos desafíos, ¿verdad? Tengo amigos de todas las etnias, digamos, nacionalidades, diferentes culturas. Y para mí siempre es un privilegio poder conocer un poquito más de ellos, aprender a respetar. Pero primero yo misma tuve que aceptarme a mí misma, tuve que aprender a valorarme a mí misma, para poder después ver también esas riquezas que Dios hace en las otras, que le da en las otras culturas. Y ahora mismo se me viene a la mente una conversación, una presentación que hice con una amiga de Asunción en nuestra universidad en Canadá. Hablamos justamente del reino de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra como también en el cielo. Y ahí justamente hablamos de la comunicación intercultural, ¿verdad? En el cielo, con Dios no hay, todos somos iguales. No hay esas diferencias, esas separaciones que encontramos acá en la tierra. ¿Y por qué no traer ese reino acá también en la tierra, en el lugar donde estamos, en donde nos vemos a todos por igual, donde reconocemos que todos tenemos nuestras luchas, todos estamos enfrentando ciertas situaciones que no son nada fácil, pero compartimos, estamos bajo Dios y Dios es el que nos une. Y entonces cuando veo así un grupo de diferentes culturas, y yo siempre digo, ¿cómo nosotros podemos
tener esas conversaciones, esas amistades tan lindas, y únicamente es por Dios, ¿verdad? Cuando aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, y ahí también valoramos a los demás, y lo vemos con los ojos que Dios, con los cuales Dios ve a esas diferentes culturas, ver el valor en las diferentes culturas. Sí, sí. Sí. No sé si puedo preguntarte, pero cuando llegaste, por ejemplo, a Estados Unidos o más tarde a Canadá, ¿qué era lo que te llamó más la atención de las culturas allá? Tal vez puede ser algo chistoso también, pero sí, ¿nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, realmente algo que a mí me impactó mucho, especialmente en Canadá, fue que nadie me trató como indígena. Yo le decía, yo soy indígena de Paraguay, y no me decían, los indígenas son diferentes acá, vos no sos indígena, vos sos paraguaya. Bueno, ahí aprendí a aceptar eso. Bueno, yo soy paraguaya y soy de Sudamérica, pero siempre me llamó la atención eso, porque Canadá es un país con muchas culturas, sí, y entonces no es raro verle a una persona de otro color ahí en el supermercado y sí, eso. Sí. Y eso quedó en mí. Yo dije, bueno, eso es algo lindo, ¿verdad? Algo lindo, y se siente bien eso. Sí me han confundido con otras culturas. Pensaron que yo soy filipina por mi aspecto físico. Sí, sí. Y creo que en 2 ocasiones, una vez en un supermercado, alguien se acercó a mí y me habló en un idioma que yo no entendía, y aparentemente era filipino. Sí, sí. Y yo le miré y yo dije, yo no entiendo. Y, así, yo pensé que eras filipina, me dijeron. Me confundí con otra persona porque pensó que yo era otra persona. Y en el aeropuerto también sucedió lo mismo. Me fui a comprar algo para comer de vuelta a Paraguay, y ahí me dicen también, vos sos de Filipinas. No, yo soy de Paraguay, yo me voy a Paraguay, les digo, ¿verdad? Pero eso fue algo muy simpático también, que a mí me llamó la atención. Después tuve que mirar hasta una filipina que estaba estudiando ahí. La primera vez que me vio, ella pensó que yo era también de ahí. Y después ella me escuchó hablando en castellano y tenía un acento diferente, entonces ahí ella dijo, no, ella no es de Filipinas. Y otra situación también que me pareció muy simpático yendo a Canadá fue que por mi apellido, Loiven, es el apellido de mi mamá. Y un policía me detuvo, los guardias, y me dijo, miró mi pasaporte, Mirta Gabriela Pérez Loiven. Y me miró él. ¿Dónde te vas? Me dijo. Yo me voy a Canadá. Te vas a visitar a tus parientes, me dice, ¿verdad? Sí, por el Leuven. Sí, sí. Y ahí le dije, no, bueno, sí, voy a ir a visitar a los parientes, ¿verdad? Le dije para no tener una conversación más larga y tener que explicar. Pero situaciones que yo pensé que eran que marcaron mi vida y también mi identidad, obviamente. Ver cómo las otras personas reaccionan y también después compartir mi historia con ellos. Sí. Sí, hablamos hoy sobre el tema cómo Dios guió mis pasos, y por eso quiero preguntarte también, ¿cómo te guió Dios para que tu vida sea hoy lo que es? Sí, yo tuve una experiencia muy fuerte en Canadá. A los 16 años me entregué a Cristo. Pero en Canadá tuve una experiencia muy fuerte con lo que es mi fe, y donde Dios me transformó mi mente, transformó todo, y mi forma de ver también a las otras culturas inclusive, porque yo estuve en una situación donde yo no quería saber más nada de Dios, porque conocí una historia, digamos, oscura de lo que son las culturas indígenas en Canadá. Entonces ahí yo no quería saber más nada de Dios, porque pensé que era un Dios muy racista. Y después así estuve en una etapa muy difícil. Yo lloraba viendo lo triste que es la historia de los indígenas en Canadá. Y en medio de toda esa situación que duró meses,
tuve una amiga que estaba siempre ahí y que me comprendió y también que estaba ahí para abrazarme igual como yo estaba. Y después ahí, entonces yo dije, bueno, yo no quiero saber más nada de Dios. Yo voy a seguir mi propio camino. Pero Dios no me abandonó. No me abandonó en medio de ese hoyo muy oscuro de varios meses. Él me sacó de ahí. Y entonces ahí mi mente, digamos, que cambió. Y yo le amé mucho más a Dios después de salir de eso. Y empecé a valorar y valorar mucho más mi vida. Y ahí empecé a también volver a confiar en las otras culturas, volver a amar y a valorar a las otras culturas. Porque yo digo que Dios me llevó a Canadá para eso, ¿verdad? Que dolió mucho. Fue un proceso muy pesado para mí, personalmente, pero el resultado es lo que ustedes pueden ver ahora. Mi vida ahora ha cambiado totalmente por la gracia de Dios. Y no da gusto pasar por esa situación. No fue nada fácil, pero el resultado ha sido algo muy, muy lindo. Es lindo, sí. Sí, como contaste, ya pasaste por un proceso muy doloroso. El resultado es muy lindo, pero el proceso no era fácil. No sé, ¿qué fue lo más doloroso, lo más difícil en este proceso? ¿Tuviste un tiempo donde estuviste, no sé, deprimida, con miedo? No sé, ¿nos podría contar tal vez un poco el punto más oscuro, más difícil? Sí, yo diría que el punto más oscuro fue cuando yo misma fui racista. Porque escuchar toda la historia de los indígenas en Canadá, yo no quería ver a ninguna persona de color blanco. Yo no quería. El odio era tan grande, el desprecio era tan grande y que me hacía llorar, ¿verdad? Sí. Pero después ya con las amistades que yo tenía, Dios fue trabajando en mí y yo dije, bueno, es lindo conocer la historia, ¿verdad? Y hasta inclusive yo le dije a varios amigos, yo no quiero saber más nada de este Dios, que Él eligió a un pueblo, ¿verdad? Eligió a un pueblo y ¿por qué voy a agarrar también la Biblia como algo para mí? Si Dios eligió justamente a algunas personas. Y tal vez Él inclusive eligió a las personas blancas para tener una vida mejor que la nuestra, ¿verdad? Y así yo pensaba. Pero después, con conversaciones con estos amigos, volví a la palabra de Dios, volví a tomar la palabra de Dios como algo como la revelación de Dios mismo, y me di cuenta que Dios no es así, ¿verdad? Que Dios nos ama a todos por igual, y que muchas veces durante la historia sucedieron cosas que nos han lastimado, de parte nuestra también como de las otras culturas, pero tenemos que estar dispuestos a que Dios pueda cambiar justamente eso y mostrarnos la vida a través, o el valor que hay en nosotros, para poder también valorar a las de las otras culturas. Sí. ¿Cuáles son hoy en día para ti los desafíos de vivir y trabajar también con otras culturas? Sí, un desafío sería, por ejemplo, poder tener ese tiempo de poder hablar de poner en la mesa las cartas, ¿verdad? Ver cuáles son las cosas que yo debería cambiar y cuáles son las cosas que las otras personas deberían comprender, ¿verdad? Últimamente, o sea, la Mirta de hoy, ella responde, ¿verdad? Responde y muchas veces los gestos mismos es como que te dicen, ¿verdad? Ah, qué rara que es eso, ¿verdad? Pero yo tuve que aprender a decir, bueno, es interesante, vamos a hablar un poco más de eso. Y eso me enseñaron mis compañeros, que eran chaqueños también, que estaban en Canadá, en la misma universidad, que me hacían esas preguntas, me hacían analizar. Entonces yo creo que el desafío de vivir entre varias culturas justamente es eso, de querer juzgar las otras culturas, ¿verdad? Pero no debemos conocer un poco más y estar dispuestos a escuchar a las personas y
y ver cómo se puede complementar eso, no con la idea de cambiar, ¿verdad? Verle con los ojos de Dios y estar abiertas para poder conversar sobre temas que tal vez no son muy importantes para algunos, pero muchas veces esos pequeños detalles es lo que hace que la relación sea un poquito mejor que antes, ¿verdad? Y la honestidad yo creo que es un valor que debe haber en las relaciones interculturales, ¿verdad? La honestidad y también el respeto hacia las otras culturas. Y también, obviamente, respetándome a mí misma, ¿verdad? Muy importante, honestidad y el respeto. Y como mencionaste justamente, que debemos estar dispuestos también a examinarnos, valorarnos hacia nosotros mismos. Eso significa que para una buena convivencia cultural necesitamos una buena sanidad interior. Así mismo, sí. Y también, digo, conocerle al Dios que nos creó, ¿verdad? Conocer el valor que Dios puso en cada uno de nosotros y que somos iguales ante Él, que Él nos mira con ese mismo valor porque somos su creación. Y ahí cuando le conocemos a Dios, empezamos a examinarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿por qué será que yo tengo esta sensación o este sentimiento, ¿verdad? Que no, este conflicto. Sanarnos a nosotros mismos para después también saber relacionarnos con las demás personas, ¿verdad? Porque si yo no me valoro a mí misma, yo tampoco valoro a las otras personas. Y es tan importante eso, dejar que Dios cambie y te muestre el valor en tu vida para mostrarte el valor de las otras personas. Y si no me valoro, estoy también muy sensible a cualquier crítica, lo que sea así, y comienza ya el conflicto. Sí, te ofendes por cada situación y es eso, o sea, nosotros tenemos que aprender a convivir con Dios, a que Él nos muestre el valor para que Él pueda también ayudarnos a amarle a las otras personas, porque son nuestro prójimo, como dice en su palabra. Sí. ¿Cómo sentís en tu quehacer diario la ayuda o la guía de Dios hoy en día, por ejemplo? Sí, yo soy profesora, enseño a adolescentes y para mí yo le veo a Dios cuando estoy en mi clase de educación cristiana y veo a adolescentes que quieren conocer más de Dios, o cuando brillan sus ojos hacia al contarle una historia y trato de relacionarlo con ellos mismos. Y ahí yo veo que Dios responde, ¿verdad? Dios responde a nuestras oraciones y estoy segura que muchos oran por nuestros alumnos. Yo también oro por ellos. Y ver la guía de Dios en cada situación, o sea, tengo un plan que voy a seguir, pero muchas veces hay preguntas de los alumnos o escriben en una hoja, me tiran ahí y ahí entonces yo trato de responder a sus preguntas. Y como profesora de inglés, ver que los alumnos quieran aprender un idioma, que se den cuenta, ¿verdad? Que ellos también pueden aprender otro idioma. Y a veces me piden, ¿verdad? Profe, ¿puedes hablar en inglés solamente? Y entonces ahí yo digo, bueno, les digo algunas palabras en inglés y se quedan así con los ojos abiertos y dicen, ¿cómo lograste hablar? Y yo dije, bueno, con la práctica y podemos aprender. Dios nos dio esa capacidad de aprender y ustedes también pueden aprender. Y ver que se abren sus mentes, que buscan algo mejor, que hay algo mejor ahí, más allá de lo que ellos pueden ver. Yo puedo ver a Dios que está obrando en la vida de mis alumnos, en la vida de las personas con quien yo interactúo. Entonces eso es algo lindo de ver y solo me queda siempre agradecerle a Dios por cada oportunidad que Él me da. Sí. Es tan interesante como Dios obró en tu vida y te guió.
Estamos llegamos casi al final de nuestro programa y quiero pedirte que diriges así un mensaje final a nuestras televidentes. Sí, primero conozcamos a Dios, conozcamos a nuestro Creador, porque ahí vamos a ver el valor que Dios puso en nosotros. Somos creados a su imagen, y cuando nosotros nos valoramos a nosotros mismos, vemos el valor en las otras culturas. Y como dije hace rato, Dios nos creó a todos, así lindos, inteligentes y todo, y ese mismo Dios quiere entrar en tu vida. Él ha hecho grandes cambios en mi vida que yo ni me imaginaba, y Él puede hacerlo también con ustedes. Así que conozcan a ese Dios creador y van a ver las maravillas que Él ha creado también. Muchísimas gracias, Mirta, por compartir de forma tan sincera tus experiencias personales con Dios. Muchas gracias. Gracias. Sí, Dios quiere guiar nuestros pasos también, los pasos de cada una de nosotras. Todos los días, en los tiempos más difíciles también, con su gracia, con su amor, con su poder y con su sabiduría. Él nos da mucho valor. Anímate, mujer. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos pueden seguir también en Facebook y en Instagram. Esto fue Mujeres como Nosotras, Creer y Vivir.